15, Juan. Y yo quiero que juntos leamos la palabra de Dios. Le voy a dar un momento para que usted alcance a buscar el pasaje. Juan capítulo 1, versículos del 1 al 15. Lloramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ponemos esta palabra delante de Él, tomamos autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, como dice su palabra, para hollar serpientes y escorpiones, para echar fuera todo espíritu de temor, de miedo, toda ansiedad, toda dificultad, todo aquello que viene a devorar tu vida. Ahora tomamos autoridad en ese nombre, en el nombre más poderoso, más glorioso que pueda existir. Dice la Biblia que a Él le fue dado un nombre sobre todo nombre. Y si usted está viviendo una dificultad, sepa que el nombre de Él está por encima de esa dificultad, por encima de esa enfermedad, por encima de toda situación que esté viviendo, pero usted tiene que creerlo. Y ese es el título del mensaje de esta mañana: solo cree. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo quiero que la lea conmigo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o sea, poder, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Puede sentarse. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bendito sea su nombre. Solo cree. Dile que estás a tu lado, dile: solo cree. Solo cree, díselo creyendo, dígale: solo cree. Solo, no necesitas otra cosa más que creer. Es lo único que necesitas, creer. Hay dos cosas que operan en la vida de la gente: la duda o la fe. Y una apaga la otra. Entonces, cree, solo cree. Dice la Biblia, este pasaje dice en el principio. ¿En cuál principio? En Génesis 1. Es la misma palabra con la que empieza Génesis 1. Le dice: en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Y aquí Juan está diciendo: en el principio era el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Verbo es la palabra. Todo lo que usted habla a diario necesita un verbo. Usted no puede hablar con nadie si no utiliza un verbo. Usted necesita diariamente, constantemente, en su dialéctica, en su conversación, tener un verbo. Y aquí dice que el Verbo, o sea, la palabra, estaba presente desde el principio. ¿Quién es la palabra? Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es la palabra de Dios. Yo he cambiado ahí muchas veces y he puesto verbo, en otras versiones dice palabra, pero yo le digo que lo lean en algún momento en su casa leyéndolo como que Jesús, en el principio estaba Jesús con Dios, el Verbo era Dios, Jesús era Dios. ¿Por qué dice que es Dios? Porque es la imagen viva del Dios invisible. Jesús representa al Padre. Cuando un hombre tiene una empresa, y en el caso de mi jefe, se tiene una empresa, el hijo heredó la empresa del padre, pero todos sabemos que el padre, aunque no lo conocemos en persona, por lo menos yo no lo conozco, sé que cuando el hijo viene en representación del padre. Y tengo que hacerle el mismo caso que si viniese el padre, porque el padre le entregó como herencia la empresa a su hijo. Este es el caso. Yo no he visto a mi jefe, al jefe principal, pero he visto al hijo. Entonces conozco al padre por lo que el hijo hace, por lo que veo hacer el hijo. Es lo que la palabra enseña. Nadie ha visto a Dios, pero han visto a Jesús. Amén. Dice la palabra que Él era la luz
Mire, yo le digo con esto que usted no necesita. Hay gente encendiéndole bombillos, luces, velas, a cuanta cosa se ha imaginado, se ha creado el hombre para que le alumbre. Pero la Biblia dice que él es luz. Él no necesita que usted le encienda nada porque Él tiene luz propia. Él emana luz, Él es luz, Él es resplandor. Hay una enseñanza que dice que cuando Pablo, Saulo de Tarso, se encuentra con él en el desierto, la luz de la presencia de Jesús lo encegueció. Y era la hora más fuerte en el desierto, lo que quiere decir que el sol estaba en el momento más ardiente. La gente caminaba por el desierto mirando el suelo porque no podía levantar la mirada de lo fuerte que era el sol. Pero la presencia de Jesús opacó la luz del sol. Para que usted se haga una idea de quién es Cristo. Amén. No necesita. Es que yo le pongo una luz a mi familiar muerto. No, si usted le está poniendo una luz, usted está declarando que él está en tinieblas. Que su familiar que murió está en un lugar donde necesita que usted le alumbre. Pero si usted en fe cree que él aceptó a Cristo antes de morir, entonces quizás no esté en ese lugar de tiniebla, sino que está en un lugar donde habita la luz, donde la luz es constante, donde mora la luz. Amén. Es algo que nos ha enseñado la tradición y tenemos que quitarlo de nuestra mente, de nuestra vida. Amén. Mire, aquí dice que el verbo habitó entre los hombres. El verbo se hizo carne y empezó a caminar en medio de los hombres. Pero el problema que muchos tienen es que el verbo no se ha encarnado en ellos. Por eso sus vidas siguen siendo una constante lucha. Vemos en la palabra hombres como Judas. Judas caminó con Jesús, pero Judas nunca se convirtió. Judas nunca se convirtió. Judas nunca recibió a Cristo verdaderamente como su Señor. Él no vio en Jesús verdaderamente a su maestro, sino que vio una oportunidad para una situación que él estaba viviendo. Él estaba con un pensamiento enfocado en las finanzas. Entonces él veía esa oportunidad como a Jesús como la oportunidad para tener. Y ese es el problema de muchos, que muchas veces se comportan como Judas. No es que vayan a negarlo, sino que no lo han aceptado como su Señor y Salvador, que aún no es el Señor de su vida. Judas caminaba con él, comía con él, veía los milagros que él hacía, pero verdaderamente Jesús no era su Señor. Jesús no era quien gobernaba sus pensamientos. Muchos no recibieron lo que Jesús portaba porque no querían una relación, sino que querían solucionar un problema. Eso es lo que muchos querían, solucionar un problema. Se acercaban al templo, se acercaban donde estaba Jesús, porque Él podía darles pan y podía darles peces, porque Él podía hacer un milagro. Y una vez recibían el milagro, automáticamente desaparecían. Eso era parte de la multitud que se movía en medio donde Jesús estaba. Siempre estaban los que estaban dispuestos a seguirle aun a pesar de los tiempos, de las circunstancias, y estaban los que le seguían por lo que podían recibir de Él. Y Judas era uno de ellos. Mire, él no vio a Jesús como una prioridad, sino como una oportunidad. Y eso es una perla que usted tiene que tener en su vida. ¿Cómo estás viendo a Jesús? ¿Como tu prioridad o como la oportunidad para solucionar un problema en tu vida? ¿Por qué te acercas a Jesús? ¿Verdaderamente porque quieres amarle, que Él sea el Señor de tu vida, o te acercas para que te solucione un problema? Miren, existe gente en este tiempo que se están apartando de la fe. Y es increíble encontrar uno hoy con las redes sociales, es muy fácil enterarse. Gente que ha compuesto canciones, gente que lleva años componiendo letras preciosas que hemos cantado nosotros muchas veces, con los cuales la presencia se ha movido, y hoy han retrocedido. Hoy han negado a Jesús como su Señor, hoy están negando la fe. Es increíble. Y yo aprendía con esto, que no es porque tú cantes una canción bonita, que no es porque predique un buen sermón, que no es porque estés aquí arriba, adores y toques un instrumento, que eres cristiano. Eres cristiano verdaderamente cuando tú te entregas a Él, cuando vives una vida para Él, cuando no te importan las circunstancias, las tormentas que vengan a tu vida. Él es el Señor completamente de ti, el dueño de ti, de tus pensamientos. Amén. Es triste ver en ese tiempo. Mire, y es increíble que a los ojos de los hombres muchas personas no podían recibir nada de Él, y fueron los que más recibieron. Porque en el orden dice la palabra que Él vino por los judíos, pero muchos de ellos lo rechazaron. A los suyos vino, dice el pasaje que leímos,
y los suyos lo rechazaron. Despreciado varón de dolores, dice Isaías, escondimos de él nuestro rostro. Humillado, ultrajado, violentado, no abrió su boca, y como oveja fue llevado al matadero. Y muchos pensarían que ellos eran los elegidos, que ellos eran los que iban a entrar en la presencia del Padre, y lo rechazaron. Y miren, muchos que por la gente iban a ser despreciados fueron los que recibieron. Y hay algunas personas que yo puse aquí en la enseñanza, como Bartimeo. Bartimeo era un hombre ciego. Dice la Biblia, Bartimeo, hijo de Timeo, pedía en un lugar constantemente. Estaba en Jericó pidiendo, cuando escuchó que el maestro venía pasando. Y Bartimeo gritó en medio de la multitud: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y así mucha gente. Zaqueo. Yo quiero que ustedes vean que había diferentes tipos de personas. Bartimeo, Zaqueo, que era un publicano, un cobrador de impuestos, un hombre que sacaba beneficio de trabajar para los romanos. Él le cobraba impuestos a la gente, tenía mucho dinero. Dice la Biblia que era muy rico, y la Biblia no exagera. Si la Biblia dice que era muy rico, es porque ese hombre tenía mucho dinero. Pero también nos muestra la palabra que tenía una necesidad. Él tenía un vacío en su corazón que solamente podía ser lleno a través de Jesús de Nazaret. En el mismo momento que Bartimeo, en esa misma historia, está recibiendo la vista, en ese mismo lugar, Zaqueo está corriendo a un árbol de sicomoro a subirse, porque sabía que el maestro iba a pasar por ahí, que el único que le podía solucionar el problema en su vida iba a entrar en ese lugar. ¿Y cuándo cambió la vida de Zaqueo? Cuando Jesús viene a su casa. Yo quiero que usted me siga en este mensaje. Cuando Jesús entra a tu casa, entonces es cuando las cosas van a cambiar verdaderamente en tu vida. No cuando tú vives una religión. No cuando tú lees la Biblia, cantas 3 canciones bonitas, te salen 4 lágrimas. No. Cuando Jesús entra verdaderamente a tu casa. Hay una mujer también en la Biblia, que es la mujer cananea. Era una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios, no era hebrea. Esta mujer corre en medio también de la multitud, vayan tomando en cuenta eso, y grita: Jesús, mi hija está siendo atormentada por demonios. Vemos a Bartimeo, vemos a Zaqueo el rico, vemos a la cananea, vemos a un centurión romano acercándose a donde Jesús estaba, y le dice: mi siervo está enfermo, está en casa, está agonizando. Jesús le dice: vamos. Él le dice: no, una palabra tuya es suficiente. Solo di la palabra y él sanará. Jesús dice la palabra, y el centurión se devuelve a su casa, y en el camino se encuentra con un hombre de los suyos y le dice: ha sanado, se ha levantado. Le dice: ¿a qué hora sucedió eso? Para saber si fue en el mismo momento en el que Jesús soltó la palabra. Gente de fe, lo que necesitas para salir de la situación que estás viviendo es solo creer. Solo creer que así como lo hizo con Bartimeo, con Zaqueo, con la mujer cananea, lo va a hacer contigo. Con el centurión romano. Es una excepción de personas. Ahí usted ve diferentes tipos de personas. La viuda de Naín, una mujer viuda, pierde a su hijo también. Va a la procesión rumbo al cementerio, con vestiduras de muerte, de luto. Y Jesús aparece en la escena. Hace detener la carroza y le dice al niño: levántate. Jesús estaba donde Jesús entra, y a los lugares donde Jesús consigue entrar, que tú le abres la puerta, porque Él no va a entrar a la fuerza. Él no se mete por la chimenea como Santa Claus. Él toca, y si tú le abres, Él entra. Y si Él entra, Él no se va. Él no se va del lugar donde le reciben, donde le aceptan. La palabra dice en Marcos que si llegas a un lugar y la palabra no es recibida, le dice a los discípulos: sacúdanse en el polvo de sus pies y váyanse de ese lugar, porque el juicio que vendrá sobre ellos será aún peor que el juicio que vino sobre Sodoma y Gomorra. Pero donde le reciben, Él permanece. Y Él hace milagros, como lo hemos visto, para que usted testifique de la gloria de Dios. Y no solamente obra milagros en temas de la seguridad social, en la salud. Personas que están enfermas, atadas y azotadas por una enfermedad, han sido sanadas, y lo va a ver usted a través de la palabra. Pero ¿qué necesita? Solamente creer.
Había un ciego de nacimiento. Y Jesús llega y Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Y Jesús está diciendo en esta mañana, ¿qué quieres que te haga? Y él le dice, quiero recobrar la vista. Jesús escupe en el barro, hace lodo y le pone las manos en los ojos. Pero el religioso estaba preocupado. ¿Cómo lo hizo? ¿De qué manera? ¿Por qué sanó el sábado? Si hoy no es un día para sanar, hoy es un día para no hacer nada, para no impartir misericordia. Pero Jesús siempre se estaba mostrándoles que era mayor la misericordia que la ley, que era más importante impartir el amor, la misericordia del cielo, que ellos se habían desviado del principio que Dios había establecido. Los había escogido como pueblo para guiar a toda la demás creación, para enseñarles los principios de Dios. Pero ellos habían caído en una rutina, en una religión, en una serie de dogmas. Y eso no produce vida en la vida de nadie, se lo digo yo con experiencia. No he sido cristiano toda mi vida, no. Conocimos al Señor en medio de una situación muy difícil, a punto de divorciarnos, para los que no lo saben. Atados al alcohol, a la ira, al enojo, a la lascivia, a la fornicación. Porque así está uno cuando uno llega a Cristo, atado, azotado por todo eso. Pero él tocó y abrimos y entró, y está haciendo un proceso. No ha terminado, porque dice la Biblia que el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar a su medida. Él va a ir perfeccionándolo cada día más. Y cuando sana al ciego, cuando le recobra la vista al ciego, eso está en Juan 9, que luego lo busca en su casa. Unos decían, Él es, y otros decían, a Él se parece. Y el ciego dice, yo soy. Ni me parezco, sino que soy. ¿Y qué usó? El verbo de Dios, el yo soy, el verbo que usted puede conjugar en su vida, el gran yo soy, el Dios íntimo, personal, que hemos hablado muchas veces aquí. El ciego dijo, yo soy. Pero el religioso estaba preocupado por la manera, por la forma como lo hizo. Él es el verbo, el diseñador de todo. Dice, hay una adoración que dice por ahí, por Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. Él es el amén, Él es el principio, el fin, el alfa, la omega. Yo quiero que verdaderamente Él entre en su vida, que la religión salga y entre Jesús de Nazaret. Porque Jesús no puede estar donde está la religión. Jesús no entraba a las sinagogas por lo mismo, porque solamente habían religiosos que lo juzgaban, lo criticaban, lo señalaban, lo atacaban, lo perseguían. ¿Quién le crucificó? No le crucificó la prostituta, no le crucificó el ladrón, le crucificó el fariseo, el religioso, el escriba, el doctor de la ley, el que sabía mucho de Dios y no era capaz de ver que tenía la representación viva de Dios delante de él. Amén. Amén. Mire, Jesús se movió por muchos lugares. Y el apóstol Juan enseña que no podríamos o no existirían libros en el mundo para escribir todo lo que Jesús hizo. Ellos dan pinceladas de la gente que sanó, pero eran miles y miles y miles los que eran sanados donde Jesús llegaba. Él sanaba, limpiaba, salvaba, iba dando vida, alimento, dando de beber a aquel que estaba sediento. Ese es el Cristo en el que yo quiero, en el que yo creo. Y quiero ir al pasaje de Marcos. Ya me quiero meter en la enseñanza de esta mañana. Marcos capítulo 5. Pero un poco la introducción para que usted sepa quién es Jesús y se ubique. Si usted ve que el de al lado se le está durmiendo, métale un codazo. No se distraiga, céntrese, póngase aquí. Céntrese, no deje que nada, no se vaya. No lo deje irse, que empieza a reírse. No, Marcos capítulo 5, versículo del 5 al 11. Jesús llega a una tierra que era la tierra de los Gadarenos. Había un hombre endemoniado. Dice la Biblia que tenía una legión. Una legión puede ser aproximadamente 6.000 hombres. O sea, habían 6.000 demonios aproximadamente dentro del cuerpo de un solo hombre. Por eso la Biblia enseña que este hombre rompía cadenas, grilletes, que no había forma que lo pudieran sujetar, porque tenía la fuerza de 6.000 hombres. Eso es mucha fuerza. Y este hombre estaba atado por espíritus, y dice la palabra, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos,
corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos, comiendo o paciendo, como dice ahí. Miren, ¿por qué los demonios le decían que no los mandara a otro lugar? Porque los demonios son territoriales. Hay demonios asignados a las familias. El que usted se vaya de un lugar no quiere decir que la situación se vaya a resolver. Hay gente que va de iglesia en iglesia pensando que el problema está en la iglesia, no se da cuenta que el problema lo va llevando con él para donde va. Porque tiene que ser liberado, tiene que ser libre, tiene que renunciar a aquello que le está atormentando. Y yo resalto algo en este pasaje, y es que el hombre lleno de demonios, los mismos demonios pudieron reconocer a Jesús, cosa que los religiosos no hicieron. O sea, los demonios sabían quién tenía delante y los religiosos no. Los mismos demonios se postraron delante de él y le dijeron: ¿qué tienes con nosotros? Se humillaron delante de él. Y lo voy a decir con mucho respeto. Y a veces veo cristianos que dicen ser cristianos y les cuesta humillarse en la presencia de Dios. Les cuesta rendirse delante de él. Y aquí vemos a un hombre lleno de demonios, con más de 6,000 demonios dentro, que se postra delante de Jesús. ¿No será que está viniendo la religión a tu vida? Y eso está impidiendo que seas sensible a aquel que te llamó, a aquel que te transformó, a aquel que te cambió. Yo leía ese pasaje y resaltaba eso. Sigamos avanzando, miren lo que sucede. Jesús sale de ese lugar porque la gente no quiso dejar que permaneciera ahí. La gente lo echó de ese lugar. La gente le dijo que se fuera. La gente no quiso que él siguiera ahí. La gente no quiso que él continuara sacando los demonios de ese lugar. Y le dijeron que se fuera. Dice la palabra que él toma una barca y se regresa a Galilea. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículos del 21 al 22. Y ahí aparece un protagonista en esa historia, que se llama Jairo. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Miren, Jairo no era cualquiera. Le dice la Biblia que era uno de los principales. Era uno de los principales responsables de que Jesús y los discípulos no pudieran entrar a la sinagoga. Era uno de los principales que estuvo enseñándole a la gente que lo que Jesús decía no era verdad, que eran herejías, que eran mentiras. Y todo aquel que aceptaba a Jesús como su Señor y le seguía, le prohibían la entrada a la sinagoga. Y Jairo era uno de ellos. Jairo era uno de los que estaba a favor o en contra, digamos mejor, de Jesús. A favor de la ley, a favor de los fariseos y en contra de Jesús. Él no quería que nada de lo que se enseñaba de Jesús se siguiera enseñando. Pero aquí dice el pasaje que Jairo estaba pasando por una situación. Ahora vamos a ver cuál era. Y Jairo no tiene otra opción más que correr a los pies del maestro, de aquel que había perseguido, de aquel del cual había hablado, de aquel del cual se había burlado. Él era el principal de la sinagoga. Era una persona con autoridad. Él tenía medios para ayudar a su hija. Su hija estaba enferma. Tenía una hija de 12 años, enferma, a punto de morir. Y él corre desesperadamente. Yo creo, la Biblia no lo relata, pero yo creo que él gastó todo y buscó todos los medios, todas las maneras para ayudarle y para sanar a su hija. Y ya no encontró ninguna manera, ningún médico que le diera solución.
Y no tuvo otra opción más que humillarse, renunciar a su ego, renunciar a su posición, renunciar al estatus que tenía y mostrarse delante de Jesús en medio de toda la gente a la cual él había echado de la sinagoga. Miren el trato que está teniendo con Jesús. Miren el trato que él estaba teniendo en ese momento. Porque yo creo que cualquiera que tiene un hijo en una situación difícil, toca la puerta que tenga que tocar. Corre donde tenga que ir, habla con quien tenga que hablar, busca los medios que tenga que buscar para que su hijo sea sanado. Y ahí vemos a Jairo pasando una situación muy difícil. Pero Jairo tuvo que ser sacado de su comodidad. ¿Para qué? Para que su fe empezara a ser activada. Si él no pasa por ese proceso, él sigue sumergido en una religión, él sigue sumergido en un dogma, en una ley que no estaba produciendo nada en su vida. Y este suceso que tuvo Jairo lo sacó de su comodidad, cambió su actitud, su fe empezó a ser activa. Él sabía la letra, pero ahora empezaba a experimentar esa letra que él sabía, porque tenía delante de él a la misma palabra. Él sabía mucha palabra. Y yo le digo a la iglesia, no es tanto lo que sabes, sino lo que aplicas. Lo que sale de tu corazón es lo que va a producir vida, no lo que sale de tu cabeza. De tu cabeza sale información, pero de tu corazón tiene que salir poder. Yo le digo a ustedes, adoradores, no es lo que tú tocas, es cómo lo tocas, cómo fluye de tu vida, de tu interior. ¿Por qué lo haces? Cuando tocas, ¿a quién quieren que vean? ¿A ti o a Jesús? Cuando cantas, ¿a quién quieren que vean? Cuando enseñas en una casa de paz, ¿a quién quieres que vean? ¿A Jesús o a ti? Entonces lo importante no es lo que haces, sino para quién lo haces y cómo lo haces. Amén. Y Jairo se despoja de su posición, de su tradición, de su religión, de ser el principal en la sinagoga, y se postra delante del único que podría verdaderamente ayudarle. No había nadie más que pudiera ayudarle. Le había tocado todas las puertas. Miren, y cuando Jairo se postró, yo quiero que lean el versículo 23. Se postró a sus pies primero, ¿no? Primero se postra a los pies y después ¿qué hace? Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. El conocedor de la ley, el doctor en la letra, cuando se postra y se humilla, recibe una revelación de parte del cielo. ¿Cuál revelación recibe? Que su hija no estaba necesitando ser sanada de una enfermedad, sino ser salva, porque él dice: tócala para que sea salva, y la salvación traerá vida a mi hija. Ella vivirá cuando tú la salves. Y muchos preocupados muchas veces por una persona que está enferma. Si está enferma, preséntale a Cristo para que sea salva, y si muere, irá a la presencia de Dios y irá al lago de azufre, donde va a sufrir eternamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Predicarle la salvación. Tiene que ser salva. Y Jairo recibió esa revelación. ¿Cuándo recibes esa revelación? Cuando te humillas, cuando te quitas todos esos dogmas, esas vestiduras de religión, y mueres esos pensamientos de doctrina, de enseñanza, de años, de herencias que no producen fruto. Y entonces ahí empieza la palabra a ser revelada. Ahí empieza la palabra a ser revelada verdaderamente en tu vida. Miren, Jairo pudo ver lo mismo que vio el centurión cuando dijo: di la palabra. Jairo pudo ver lo mismo que vio la mujer cananea. Jairo pudo ver exactamente lo mismo que vio Zaqueo, que con una sola palabra, que con un solo toque de él, su vida podía ser transformada y su hija podía ser salva. Versículo 24. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Siempre va a haber multitud, siempre va a haber gente que se va a querer oponer a los planes de Dios en tu vida. Siempre va a haber gente que se va a meter en medio para que tú no puedas moverte lo que Dios te llamó a moverte. Había gente que le apretaba. Él estaba buscando un milagro para su hija, y había gente en medio que le apretaba.
había gente en medio que no lo dejaba avanzar. Lo mismo le pasó a la mujer cananea, lo mismo le pasó a Zaqueo. La multitud le impedía acercarse a Jesús. Y yo no sé qué es lo que te está impidiendo a ti acercarse a Cristo. ¿Qué multitudes están hablando a tu corazón, hablando a tus oídos, hablando a tu mente? Multitud de pecados, multitud de cosas a las cuales no quieres renunciar, multitud de gustos a las cosas del mundo que no quieres soltar, que están constantemente ahí impidiendo que tú te acerques al Maestro para que recibas su milagro. No sé, cada uno debe saber. Cada vez que quieres llegar a Jesús, que tienes el deseo de cambiar, de ver algo nuevo en tu vida, aparece algo que quiere impedir que lo hagas. Aparece un amigo que no veías hace tiempo cuando te determinas y te vuelve a recordar lo que tú antes hacías. Y lo rico que la pasaban cuando salías a tomar una copa con él. Y lo bueno que la pasaban supuestamente. ¿Por qué? Porque esa es la multitud que quiere impedir que tú llegues a Cristo verdaderamente. Que no quieren dejar que tú llegues al propósito que Dios tiene en tu vida. Ahí estaban los que criticaban, los que no creen, los deseos de la carne, los pensamientos de derrota, la multitud de circunstancias que te dicen que no vale la pena continuar. Y yo sé que esa voz ha estado en muchos diciéndole: no continúes, no merece la pena, no sigas, ¿para qué sigues luchando? Si tu hija va a morir, tu sueño va a morir, tu empresa no va a progresar, ese negocio no va a salir, esos papeles no van a venir, ese matrimonio no merece la pena. ¿Quién te está hablando en esta mañana? ¿Quién está hablando a tu oído? Miren, cuando parece que ya van de camino a casa de Jairo, que ya está despertándose la esperanza en Jairo de que Jesús llegue donde está su hija, ¿quién aparece? La mujer del flujo de sangre. Y se le vuelve a complicar la cosa a Jairo. Jairo estaba siendo probado. Jairo primero se tiene que humillar, pero ahora estaba Jairo aprendiendo a ser paciente. Ahora Jairo tenía que aprender a esperar y aprender a entender que también había otras personas al lado de él con una necesidad, que tenían que recibir un milagro. Miren lo que dice el versículo siguiente, del 25 al 28. Pero una mujer que desde hacía 12 años. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12. ¿Cuánto llevaba esta mujer sufriendo? 12. Jairo estaba viendo cómo la vida de su hija se apagaba, pero el tiempo de la edad de su hija era el tiempo de sufrimiento de esta mujer. Jairo había disfrutado 12 años con su hija, pero esta mujer llevaba 12 años sufriendo en su cuerpo una enfermedad. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. 12 años sufriendo, 12 años enferma, vista por muchos médicos que la maltrataban, según dice el pasaje, porque cada vez que le visitaba sufría mucho. No sabemos qué tipo de examen le hacían, a qué tipo de control estaba siendo expuesta. Y las mujeres que saben lo que es tener el periodo, cuando el periodo se alarga, saben lo que es, que se debilitan, que pierden mucha sangre. Esta mujer llevaba 12 años, donde no paraba, constantemente perdiendo sangre. Y la palabra dice en Levítico 15 que una mujer que tiene flujo es inmunda. Y durante ese periodo de esos 7 días, en que pasa el proceso del periodo, el marido no la puede tocar, los hijos no la pueden tocar, la cama queda inmunda, el banco donde se siente está inmundo, donde vaya está inmundo. Ahora usted póngase en la situación de esa mujer, 12 años, siendo despreciada, rechazada. Quizás su marido ya no estaba en casa, no lo mencionan, no mencionan a sus hijos. ¿Cómo estaba viviendo esa mujer? ¿Cómo vivirías tú 12 años donde nadie se puede acercar a ti? Donde nadie puede ir a tu casa a comer contigo, donde nadie te puede estrechar ni dar un abrazo y decirte: te amo, te bendigo, tú eres importante para mí. Cuando la gente se acercaba y sabía que era la mujer de flujo de sangre, porque ella tenía que ir diciendo: inmunda, soy inmunda. ¿Cómo se sentiría esa mujer despreciada? 12 años
Dice que se había gastado todo, o sea que tenía una posición. Esa mujer no era una mujer pobre, tenía una posición. Pero había recurrido a las ayudas del mundo. Había buscado en muchas maneras, y cuánto buscan afuera, en los brujos, en la psiquiatría y en una serie de cosas, en los médicos, en baños, en agüeros, en cosas que me enseñaron de mi abuela, que con este baño la solución es bañarme con hierbas de no sé qué, visitar al medium. Esta mujer había visitado todo lo posible. ¿Para qué? Para ser sanada. 12 años. Se dice pronto. Yo no sé usted cuántos años lleva esperando un milagro. Hay gente que lleva 2 meses esperando algo y se desespera. Ahora imagínense 12 años de sufrimiento. Imparables. Esta mujer se había gastado absolutamente todo en consejeros, en médicos. Miren, y dice que iba a ¿qué? Iba a peor. Y Dios a veces permite que en su vida las cosas vayan a peor para que se pueda manifestar un milagro. Porque para que haya un milagro tiene que haber una necesidad. Para que se manifieste la gloria de Dios tiene que haber algo que requiera que la gloria de Dios venga a su vida. Tiene que producir algo. El milagro tiene que ser producido por una necesidad. Si usted siente que no hay necesidad, no pasa nada. Si usted siente que está bien como está y está cómodo, no va a haber la manifestación de Dios en su vida. Pero yo veo aquí a esa mujer que lo había gastado todo y las cosas iban empeorando, pero Dios permite que lo pierdas todo y que las cosas algunas veces vayan a peor para entonces poder llamar tu atención. Es en ese momento que llama tu atención. Es en ese momento que tú te desenfocas de las cosas del mundo y empiezas a mirarle a Él. Ahí fue cuando ella vio y escuchó de un Jesús que sanaba. Y ella lo arriesga todo. ¿Qué era todo lo que arriesgaba? Ya no había perdido todo, solamente le quedaba la vida. Dijo, me meto en medio, aunque a esa gente yo no la pueda tocar, pero me meto en medio y yo lo toco, porque yo creo, que sé, que si toco al menos el borde de su manto, yo voy a ser sanada. Al menos tocar la punta del borde del manto. El manto era muy importante. Cuando ese hombre portaba el manto, esos mantos hebreos, esas cuerdas que llevan ahí, que llevan una serie de nudos, llevan los nombres de Dios, llevan la representación de la palabra, y sabía que cuando tocaba el borde estaba tocando la misma palabra. Ahí no es un trapo hecho porque sí, no, tiene un principio, tiene cosas proféticas en ella. Y ella sabía que al menos pudiera tocarle una parte del manto, ella iba a ser sanada. Dice el versículo 29: y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. La palabra azote viene o el vocablo dice que es un cordón que se hace de muchos nudos, con el cual golpean a los criminales. Así se sentía la mujer durante 12 años siendo azotada. Yo no sé cuántos años llevas tú siendo azotado por aquello que el diablo ha puesto en tu vida. Y no estoy hablando de una enfermedad. Azotes en el mundo espiritual: depresión, ansiedad, desesperación, angustia, problemas en el hogar, enfermedades, dolores en el cuerpo. ¿Qué te está azotando? Toca en esta mañana el borde del manto. Que en esta mañana tú puedas tocar al menos el borde de su manto para que seas sanado, para que seas transformado. Amén. Esta mujer estaba siendo azotada. Y el pasaje dice que fue ¿qué? Sana de aquel azote. ¿Qué te está azotando a ti? ¿Qué es lo que golpea tu vida? ¿Qué flujo es el que está saliendo de ti? Miren, esta mujer no estaba en medio de la multitud porque no podía estar. Y hay personas que se sienten inmundas y que están a través del internet viendo el mensaje, y que se sienten inmundas, se sienten despreciadas, que abandonaron la iglesia porque se sienten pecadores. Usted no necesita venir a la iglesia siendo un santo. Usted es santificado en la iglesia a través de Jesús, de su sangre. No necesito ser santo para venir a la iglesia. Necesito venir a la iglesia sabiendo que Él me va a santificar y me va a justificar. Y yo veo a esas personas que están apartadas, que se fueron un día de la iglesia, que un día estaban en la presencia y que ahora se sienten que no son merecedores del perdón y de la gracia de Dios.
¿Qué está fluyendo? ¿Qué está fluyendo de ti? ¿Qué palabras son las que fluyen de ti? ¿Qué manto estás tocando? Pregunto yo en esta mañana. ¿Qué manto estás tocando? ¿El manto que te va a sanar o estás tocando un manto babilónico? Babilonia significa confusión. Y tu vida está llena de confusión, de depresión, de ansiedad. No sabes qué vas a hacer, no sabes si estás con la persona que tienes que estar, no sabes si... ¿Qué estás tocando? ¿Qué manto estás tocando tú en esta mañana? Miren, esta mujer, a través de esa fe, hizo algo tremendo. Yo quiero que usted vaya a Marcos 6, al final del pasaje, Marcos 6. Esta mujer cree. Nadie antes había tenido fe de que si tocara el borde del manto iba a ser sanado. Nadie. Hasta que aparece una mujer inmunda, considerada por el religioso, y mire lo que hace. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba Jesús. El siguiente. Y donde quería que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Una mujer que no se conformó con su situación dejó un legado para que otros creyeran que al menos tocando el borde del manto de Jesús iban a ser sanados, iban a ser transformados. ¿Ya? Eso se extendió por toda la tierra. La gente sabía, al menos puedo tocar el borde. Al menos puedo meterme en medio de la multitud y tocar una parte de su manto. Eso lo hizo a esa mujer. ¿Por qué? Por la fe, porque solamente creyó. Y si usted cree, usted va a provocar que otros puedan recibir esa misma sanidad a través de un solo toque, a través de una oración. Pero hay gente que se siente que no puede orar por otro, porque es pecadora, porque es inmunda. Eso son mentiras del diablo. Si Dios te perdonó, si Jesús murió por ti, hiciste algo que no es debido, arrepiéntete y Él te perdona y ve a hacer lo que tienes que hacer. A que otros puedan tocar el manto de Cristo. Amén. Esta mujer dejó un legado, dejó una doctrina, enseñó que a través del manto, y la gente corría, ¡ay, ahí va! El que porta el manto, no es el manto que tiene poder, el que porta ese manto. Él lleva un manto que si lo toco voy a ser sanado. Y empezó a hacer que la fe de otros se aumentara. Eso es lo que ha hecho esta mujer en esta mañana. Los que pasaron adelante dieron testimonio para que la fe de muchos crezca. Para que sepan que así como tocó el manto y un milagro en su vida, puede haber un milagro en la vida tuya. Es una realidad, no es una historia, no es un cuento, no nos lo contaron, lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Amén. Pero miren lo que Jesús dice, Marcos 5. Se pone interesante esta historia. Marcos 5 del 30 al 34. Miren lo que dice Jesús. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Miren, la multitud le apretaba. Eso era como en el metro de Madrid a la hora pico. Eso era como un metro en China, por allá, que va todo el mundo así, que va uno así y otro debajo de él. Todo el mundo apretado. Y Jesús dice: ¿quién me tocó? Los discípulos dicen: pero vamos a ver, Señor, vamos aquí que no cabemos. Es imposible que caminemos de la cantidad de gente que te está tocando. Y tú preguntas quién te está tocando. Y él dijo: no, es que no me han tocado una mano, me han tocado un corazón. Porque el que me ha tocado de una forma diferente. Amén. Y yo te digo una cosa: hay mucha gente caminando al lado de Jesús, mucha gente apretándolo en ese momento, pero ninguno le estaba tocando como esa mujer le estaba tocando.
Esa mujer estaba tocándole verdaderamente desde lo más profundo de su corazón, desde lo más profundo de su necesidad, de lo más profundo de su dolor, de lo más profundo de su soledad. Estaba tocándole. ¿Cómo estás tocando a Jesús? ¿Cómo te acercas a tocar sus manos? ¿De qué manera te estás acercando a Él? Estás en medio de la multitud, estás en medio de la iglesia, estás en medio de la alabanza. ¿Cómo le tocas? ¿Es tu prioridad? Pastor, yo no he visto ningún milagro en mi vida. ¿Cómo le estás tocando? Pastor, en mi vida no pasa nada, ni en la de mis hijos. ¿Cómo le estás tocando? Pastor, pero yo oro y me meto 10 horas a orar, 5 horas y le hablo. ¿Cómo le estás tocando? ¿Le estás tocando con tu corazón? ¿Es tu amigo? Es la persona con la que tú hablas y le dices: estoy mal, estoy cargado, tengo un día muy duro, necesito que me ayudes a levantarme porque yo no puedo. O estás haciendo un rezo y una repetición. Aprendiste a orar como los fariseos. ¿O cómo le estás tocando? Pregúntatelo tú mismo. ¿Quién me ha tocado? Dice él. No me tocó una mano, me tocó un corazón. Miren, no puedes estar cerca de Jesús y no sentir un cambio en tu vida. Cuando te acercas a Jesús con el motivo correcto, con un deseo genuino de cambio, entonces se cumple lo que Isaías 53 dice, que por sus llagas hemos sido sanados. Hemos sido sanados. Él me ha sanado de multitud de cosas. Y he dado testimonio cuando me iban a operar del pie, y le creí y renuncié a esa cirugía. Y hasta el día de hoy, han pasado ya 9 años, no me han tenido que operar. Y no me van a operar. Ahora, si sucede, si la persona se va, si la persona oró y murió, Dios es soberano. Él es soberano. ¿Cómo opera en su soberanía? Yo no lo sé. Esa es su soberanía, la soberanía de Dios. No podemos cuestionar ni preguntarnos cómo lo hace o cómo dejó de hacerlo. ¿Qué tengo que hacer yo? Solo creer. Solo creer. Y algo sé que si lo toco de la manera correcta, mi vida puede ser cambiada. Seré sanado y restaurado. Marcos 5:35. Vamos a leer el libro de Marcos en esta mañana. Marcos 5:35, miren lo que dice. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y aquí aparece lo que yo llamo un matafe. Miren, las noticias buenas van a pie y las malas van a caballo. Hay gente que es especialista en hablar lo malo. O sea, usted le dice a alguien que quiere montar un negocio y rápido viene que se enteró, le dice: no, ya usted no monte nada, que eso se va a quebrar, ya no le va bien, eso se espere. Y así. ¿Para qué sueña? No sueña, eso aquí es imposible. Ay, quiero plantar en Torrevieja, quiero coger un terreno para plantar en Torrevieja. Plantar, pues esto es pura tierra árida. ¿Qué va a plantar? Hormigas culonas, que son las que nacen en Santander, que será lo único que puede crecer aquí. Los que no la conocen son las hormigas que se comen allí y crecen en tierras áridas. Gente que mata la fe y apaga la fe de otros. Así aparece este hombre. Miren, había dos grupos: los que iban a casa de Jesús, que le creían a Jesús, y los que Jairo había entrenado, que estaban en la sinagoga, que no creían en lo que Jesús hacía, que no creían en los milagros, que estaban llorando a la hija muerta de Jairo, y vienen a decirle: Señor, tu hija se murió, Jairo. Ya, no moleste más al maestro, vamos a enterrarla. Ya sé, mucha gente hablando. No siga perseverando. No apueste más por ese matrimonio, no apueste más por esa relación, eso se murió. No apueste más por su hijo, suéltelo ya en el mundo, ya que se estrelle, no, ese muchacho no tiene solución. Así hay gente hablando. Así hay gente en este momento hablando. Los que se mueven por lo que ven y los que andan en la carne, los que viven una vida natural, y como viven una vida natural no pueden experimentar lo sobrenatural de Dios. Querían matarle la fe a Jairo.
Jairo creyó, un principal de la sinagoga, para que un hombre de esos hubiese creído. Había tenido un encuentro verdadero con Jesús. Y le dice: tu hija ha muerto. Vea, yo sé lo que sintió Jairo. Yo no sé cuántos de los que están aquí han perdido un hijo, pero yo sé lo que Jairo sintió. Yo estaba en mi empresa donde trabajaba en Colombia, recostado en una zona, haciendo un trabajo, hace 22 años atrás. 22 años tendría a esta fecha mi hijo, y suena el altavoz de la empresa. Antes de que el altavoz suene, yo me recuesto en los tubos y sabía lo que había pasado, y sabía para qué me llamaban, sabía cuál era la noticia que iba a recibir. Y me llama la subdirectora de la empresa: José Luis, pasé un momento a recepción, y yo sabía cuál era la noticia. La noticia era la noticia que recibió Jairo: tu hija ha muerto. Y yo me voy con ellos hasta el hospital. Ya sabía a qué iba. Iba a recoger el cuerpo inerte, muerto de mi hijo de 6 meses. Y llego a ese lugar y me encuentro con un hombre que en ese momento tenía que impartir misericordia, que iba con vestiduras de sacerdocio, como le llaman. Y un joven de 23 años, siendo yo un muchacho, me acerco y le pregunto llorando: ¿dónde está mi hijo? ¿Qué me dice? En el limbo, un lugar que ni existe, que se lo inventaron los mentirosos fariseos, conocedores de la letra, pero que no había en él misericordia, ni gracia, ni favor, ni perdón, ni humildad, ni sencillez. ¿De qué te sirve conocer la letra si no conoces al autor de la letra? Si no conoces al que la escribió. Y pasaron años hasta que pude entender que la misma sangre que hoy me cubre, que hoy me limpió, que hoy me perdonó, que hoy me redimió, también le limpió a él, y que está en la presencia del Padre. Y que un día estaré aquí y él me dirá: ahí está, ese es tu hijo. Pero yo sé lo que sintió Jairo. Yo sé lo que sintió Jairo. No hay nada más desgarrador para un padre que le digan que su hijo ha muerto. Porque miren, en lo natural lo hemos hablado muchas veces. Si el matrimonio se separa, él dice: mi exmujer. Si el padre muere o la madre muere, entonces dice: quedó huérfano. Si muere la esposa, dicen: quedó viudo. Pero ¿qué nombre se utiliza para un padre que ha perdido a su hijo? ¿Qué nombre? No lo hay. Y así estaba Jairo. Y sumado a eso vino un hombre a pagarle la fe de lo que Jesús iba a hacer en su vida. Y miren lo que le dice el maestro, que el maestro es sabio, nuestro Señor Jesucristo es sabio, versículo 36, y eso se lo está diciendo a alguien en esta mañana. Le dice en el versículo 36: pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. No temas por lo que están diciendo las noticias, solamente cree. No temas por lo que dijo el médico, solamente cree. No temas por lo que están diciendo la gente de tu hijo, solamente cree. Solamente cree. Hay alguien aquí que diga: yo le creo, solamente creo, solamente creo, solamente creo. No voy a hacer otra cosa más que creerle a él. Él me lo prometió, él lo va a hacer. Él lo dice ahí: solamente cree. Tu hija no está muerta, solo duerme. Solo duerme. Solo cree. No temas, cree solamente. Y ahí lo dije: para manifestar un milagro tiene que haber una necesidad. Ahora sí había una necesidad fuerte en la vida de Jairo. Versículo 37. Miren lo que sucede en el versículo 37. Y Jesús no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. ¿Quién te está siguiendo a ti? ¿Cuántos matapejes están detrás tuyo? Gente que solamente quiere decir: no vale la pena el matrimonio, déjelo. No vale la pena esa relación, termínela. No continúe por ahí, ¿para qué? No se esfuerce más, no luche más.
Jesús dice que los dejó atrás y se fue con gente de fe. Se fue con Pedro, con Jacobo y con Juan. Rodéese de gente de fe. Empieza a andar con gente que le cree a Dios. Empieza a caminar con gente diferente. No, es que soy su amigo, no. El que lo invita a usted a beber no es su amigo. El que lo invita a usted a la fiesta no es su amigo. El que lo invita a usted a que le sea infiel a su mujer no es su amigo. Ese no es su amigo. Ese no sirve en su vida. Es una relación tóxica. ¿Te digo? Desgraciado. Desgraciado no es una palabra mala, es una persona sin gracia. No tiene gracia. Miren, versículo 38, 39 y 40. Dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Ahí estaban los religiosos, los que conocían la doctrina que Jairo les había enseñado, los que estaban entrenados a través de la ley, de la letra, estaban ahí, llorando, creando alboroto. En ese tiempo incluso había gente que se le contrataba para llorar. Esa gente llegaba a la reunión y le decían: no pregunte quién lloró en Chile. Ese era el trabajo de ellos, llorar. Se les contrataba para llorar. Era un puesto. Ellos llegaban allí: hay un funeral en este sitio, vamos que tenemos que ir a llorar. Todo el día llorando. Y dice que llegó a ese lugar y estaban los que se lamentaban. Y le dijo: ¿por qué alborotas y lloras? La niña no está muerta, sino duerme. ¿Quién había entrado a ese lugar? La resurrección y la vida. Ahí estaba entrando, teniendo una confrontación con la atmósfera de muerte. Estaba entrando el dueño de la vida, el que había vencido a la muerte y le había dicho en el libro de Oseas: muerte, yo soy tu muerte. Y entró a ese lugar y le dijo: la niña no está muerta, solo duerme. Y es tiempo que usted le hable a aquello que cree que está muerto en su vida y le diga: no está muerto, solo duerme. No está muerto, mi matrimonio no está muerto, la relación con mis hijos no está muerta, mi trabajo no está muerto, solo duerme. Voy a verlo resucitar en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay alguien que le cree a Dios, hay alguien que diga: Dios, alaba mi corazón, a mi vida. Voy a vivir por fe, solo voy a creer. Miren, le dijo: solo cree. Jesús entra a un lugar donde había una realidad, en lo natural. Había una atmósfera pesada, alborotos, llanto, burladores, incrédulos, y una niña que estaba muerta. Dice: y se burlaban de él cuando él dijo que solamente dormía. Y así hay ahora mismo muchos hogares donde hay burladores, donde hay alboroto, donde hay llanto, donde hay gritos, donde hay contienda, donde hay incredulidad. Hay muchos hogares así. Yo lo que quiero es que usted analice, porque nadie conoce cuando cerrada la puerta qué está pasando dentro. Nadie conoce. Nadie conoce lo que está pasando en el corazón de cada uno. La palabra dice que nadie puede conocer tu corazón, solo Dios ve tu corazón. Nosotros podemos guiarnos por los frutos. Ayúdame con el piano, maestro del piano. Llantos, peleas, gritería. No se entienden en la familia. Hay muerte en la relación, hay muerte en la relación con los hijos. Pero yo quiero que vean dos cosas que hizo Jesús en ese pasaje. Sigue diciendo: y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. ¿A quién echó fuera? A todos. A los burladores, a los incrédulos, a los que no iban a ver la manifestación del poder y de la gloria de Dios cayendo en ese lugar. Les digo: ustedes se van a perder este milagro por incrédulos, por burlones. Ustedes no van a ver lo que la resurrección que yo porto va a hacer que esta niña se levante de esa cama. Así que se me salen todos. Y es el tiempo que usted abre en su casa a que se salga la burla, a que se salgan las cosas que no son de Dios. Es el tiempo que usted se empodere en su hogar y le diga: todo aquello, incredulidad, brujería, chisme, mentira, se va de mi casa. Todo lo que no es de Dios se va de mi casa. Todo lo que no sirve se va de mi casa. Abre la puerta y le dice: te doy la orden. Todo lo que está llevándome a apagarme en el espíritu se va de mi casa. Es el tiempo, Jesús tomó autoridad, y es el tiempo que usted tome autoridad y le diga a eso: sale de mí, te vas fuera.
Mira, hay personas que están contaminando tu entorno, que tienen que salir de tu vida. Deja que Jesús entre a tu casa. Jesús entró a la casa de Jairo y la vida entró con Jesús. Jesús entró a la casa de Jairo y entró una atmósfera. Todo se cambió. Hubo un enfrentamiento entre dos reinos. Por eso le dijo al reino de las tinieblas, de la mentira, de la duda: te vas fuera de mi casa. Y miren lo segundo que Jesús hizo. Vengan dos padres, usted, Salomé y Alfredo. Miren lo que hizo. Jesús echa fuera a todo lo que no era de Dios. Tómese la mano de Dios. Yo voy a tomar el papel de Jesús. Jesús le dice a todos que se vayan y se queda con Jacobo, con Pedro y con Juan. Jesús no entró solo. Hay gente que se quiere mover sola y Jesús entró con intercesores. Jesús, el Hijo de Dios, el único que descendió al infierno y subió al cielo y está sentado a la diestra del Padre, el único que resucitó con poder y gloria, no entró solo. Muchos se quieren mover solos. Él entró con 3 hombres de fe que le estaban cubriendo mientras él oraba. Intercesión. Yo veo ahí la intercesión, pero veo algo poderoso. Tomó al padre y a la madre de la niña y entró con ellos. Vente conmigo. Y detrás estaba Pedro, Jacobo y Juan. Él quería enseñar un principio, el principio establecido por Dios en el Edén. Padre y madre. No es la función de ella criar a los hijos, es la función de los dos. Padre y madre, los dos tenían que ver en la resurrección de su hija, los dos tenían que tomar autoridad en ese lugar. Él llamó a los responsables de la niña para que fueran parte de ese milagro. Y usted quiere ver un milagro en la vida de sus hijos, sean parte los dos, viendo, activando lo sobrenatural de Dios en la vida de sus hijos, para que hagan un milagro, para que hagan una transformación. Jesús no entró solo, llamó a la autoridad de la niña y le dijo: vente conmigo. Hoy ustedes van a ser parte de un milagro sobrenatural. Hoy ustedes van a ver cómo mi gloria se va a derramar en la vida de su hija. Su hija no está muerta, su hijo no está muerto, su hijo le pertenece a Jesús de Nazaret. Yo no sé cuántos aquí tienen hijos que toman esa palabra y que dicen: mi hijo es tuyo, mi hijo no está muerto, mi hija no está muerta. Pasó con su padre y con su madre, los tomaron todos. Pero ¿qué dicen los hogares cuando discuten? Es que su hija, es que su hijo, es que es igualito al papá. Perdone, usted no lo hizo solo, fue una unión, se unieron los dos. Los dos estuvieron en el negocio, los dos estuvieron en el asunto. Padre y la madre juntos tienen la responsabilidad de revivir lo que estaba muerto en su hogar, en su relación. No es una cosa de uno, no es una cosa de uno, es una cosa de dos. Sí, es diferente, pero Jesús está pasando también por aquí, para que toques el borde de su manto, para que puedas recibir sanidad en ese dolor que está acumulado por la pérdida de tu esposo, para que se vaya el dolor y la tristeza de tu vida, para que venga Él. Ahora Él es tu compañía, ahora Él es quien estará contigo en la mesa. Él es el que te va a dar el ánimo, Él es el que te va a dar la fuerza. Él pasa a ocupar ese lugar. Ese hombre de la casa se llama Jesús de Nazaret. Ábrele la puerta y déjalo que Él entre a tu casa, que Él entre a tu vida, que entre a tu familia. Tomó al padre y a la madre, no fue solo, entró con aquellos que tenían autoridad sobre la niña. Entró con sus progenitores. Ese es el diseño de Dios, padre y madre. Y entró con los intercesores. No se movió solo. Diga al que está a su lado: no se mueva solo. No vaya solo. Hay lugares donde uno no puede ir solo. La mujer es ayuda idónea. Hay cosas que usted no ve, que ella ve. No se meta en negocios sin hablar con ella.
No se meta en negocios sin hablar con él. ¿Por qué? Porque son dos, una sola carne, dice la Biblia. Y lo que tú decidas, lo que tú hagas, aunque lo hagas donde nadie te pueda ver, afecta a ella. Y por tanto afecta a tus hijos. Y siempre lo he dicho. ¿Qué quieres que tus hijos porten? ¿A dónde quieres llevarlos? ¿A dónde quieres llevar a tus hijos? Yo no sueño con una iglesia de 5.000, llena de 5.000 personas, sino de almas entregadas a Cristo verdaderamente. Que Jesús entra en mi vida, entra en tus casas, entra en tu familia. No una religión. Amén. Versículo 41. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita Kumi. Niña, joven, señorita, eso dice Talita, eso quiere decir Talita, y es una palabra dulce. Él la dice en arameo le dice Talita Kumi. Talita Kumi. A ti te digo, levántate. A ti te digo, niña, levántate. Yo me imagino que Jesús empezó a hablar en lenguas. Yo me imagino, cierra sus ojos por un momento. Yo me imagino que Jesús empezó ahí. Y rebastro quitra la saiba la kenda las sayas. Talita Kumi. Saiba la saya. Oh santo. Jesús creó una atmósfera en ese lugar. Jesús no entró y simplemente le dijo a la niña que se levantara. Jesús empezó una conversación en el Espíritu. Jesús empezó a hablar en lenguas. Abba, Sheya, Sai, Balala. Oh, Raquenda, la Sai, Balala, la Shia. Oh, antes de decirle Talita Kumi, creó una atmósfera. Antes de que te presentes en la presencia de Dios para ver un milagro, crea una atmósfera. Empieza a crear una atmósfera en tu casa. Empieza a crear una atmósfera de adoración. Empieza a crear una atmósfera donde llegue el Señor con legiones de intercesores, ángeles que interceden, que están ahí orando. Empieza en esa línea primero y va a haber un milagro. Va a haber un Talita Kumi ocurriendo en su vida. Un Talita Kumi, levántate niña, levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate tú, levántate. Hay mujeres que tienen que seguir orando por sus maridos. Hay padres que tienen que seguir orando por sus hijos y decirle: Talita Kumi, no está muerto, mi marido no le pertenece al mundo, mis hijos no son del mundo. Talita Kumi, levántate. Yo los saco de ese lugar de cautividad. Yo traigo su alma de los lugares donde está fragmentada. Yo lo traigo en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, porque es en el nombre de Él que está el poder. Yo traigo a mi hija, yo traigo a mi hijo, yo traigo a mi esposo, lo pongo en la presencia. Esa palabra es para alguien en esta mañana. Díselo: Talita Kumi, levántate. Jesús tomó a la niña delante de los padres con los intercesores y levantó a la niña que estaba según el mundo muerta, pero dormía. La gloria de Dios. Y otra vez a ti te digo, miren, cuando sale lo que no sirve, entonces vienen los milagros de Dios. Jesús primero echó lo que no servía para poder manifestar la gloria de Dios en la vida de la niña. Hasta que no salga de tu vida y de tu casa lo que estorba, no vas a poder ver un milagro. Tú sabes, quizás es la ira, quizás es el enojo, quizás es la ansiedad, quizás es la falta de amor propio, que no te amas como te tienes que amar, que sientes que no vales, que no sirves. Quizás hay algo en la relación que se está muriendo. Y nos puede pasar a todos. Sea pastor, sea apóstol, tenemos que tener cuidado. Todos, absolutamente todos. Nadie se libra. Nadie se libra de que el enemigo quiera venir a matar a tus hijos, a tus sueños, tus planes, tus metas, el propósito de Dios en tu vida. Pero Dios te da autoridad para que en esta mañana le digas: Talita Kumi, levántate, levántate.
Levántate. Deja a un lado el miedo, el temor. Suéltalo. Hay cosas que tienes que soltar, que no la van a heredar tus hijos, no la van a heredar. Pero hay miedos de cosas que tú viviste, guardadas muy profundas, que por miedo piensan que tus hijos lo van a vivir. Talita, levántate. Deja que el Espíritu de Dios se enseñoree en ti. Él quiere hacer algo en tu vida. Puedo verlo en tus ojos. El miedo que muchas veces te persigue. La tristeza que muchas veces te embarga. Pero yo te lo digo en el nombre de Jesús en esta mañana, Talita, levántate. Él lo va a hacer. Hay una atmósfera preciosa en este momento. Miren, no importa si estás como la mujer cananea, no importa si estás como Zaqueo, tienes dinero pero sigue habiendo un vacío. No importa si estás como estaba Bartimeo, ciego, como estaba Saulo, lleno de conocimiento. No importa. Lo que importa es que a partir de hoy tu fe vaya en aumento y digas: solo creo, solo creo, solo creo. Estoy viendo esa situación en mi vida, Señor, pero solo te creo a ti. Solo te creo a ti. Y yo quiero que suene una canción, y usted incline su rostro. Hay una canción que está ahí. Yo quiero que usted ahí sentado se quede con el rostro inclinado y la escuche. El Espíritu Santo le va a ministrar en este momento a través de esa adoración. Y usted va a poder sentir. Bueno, has estado tiempo deseando tocar el borde del manto del Señor. Y hoy es el día. Hoy es el día en que, así como Bartimeo recobró la vista, tú la vas a recobrar. Así como Zaqueo entró Jesús a su casa, en esta mañana va a entrar a tu casa. Yo sé, Díselo. si tan solo tocar el borde de su manto, no temas, cree solamente. si tan solo No temas, cree solamente. pudiera oír su voz, Así como Jairo corrió a la presencia de él, abandonando la tradición, la religión, abandonando los hábitos, las costumbres, y se postró delante de Jesús y se despojó de sus vestiduras, de su pensamiento, de su religión. Así como la mujer del flujo de sangre reconocía que llevaba tiempo buscando ayuda y empeoraba cada vez, y solamente podía ser liberada a través del manto de Jesús, tocando al hombre de Dios, al Hijo del Altísimo, que caminaba por ese lugar y estaba dispuesto a hacer un milagro. Y él le decía: ¿qué quieres que te haga? Y eso lo dice en esta mañana: ¿qué quieres que te haga? Déjame entrar a tu casa. Déjame entrar a tu casa. Déjame entrar a tus hijos. Déjame entrar a tu alcoba. si tan solo pudiera ver su rostro, Si tan solo si tan solo una palabra tuya es suficiente, mi Señor. tus manos, Señor, Un solo toque tuyo y seré libre. Libre, Señor amado, de aquel azote. Así como la mujer fue libre de ese azote, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que tu iglesia está tocando el borde de tu manto para ser sanada, para ser cambiada, para ser liberada en esta mañana. Delante de ti me humillo, Jesús. Delante de ti me despojo de mis vestiduras. sí, Señor, Solo duerme. No está muerto.
dígale delante de ti. Lo único que necesito es tocar el borde de tu mano. Él está en este lugar. Ay, yo no sé cuántos quieren tocar el borde del manto de Jesús. Cuántos necesitan que algo reviva en sus vidas, que algo vuelva a vivir en sus corazones. No retrocedan, no dejen que el enemigo les gane la batalla. Así como Jesús estaba con unos intercesores, hay gente intercediendo y orando por usted, para que usted siga creciendo, siga avanzando, para que usted sepa que no está muerto, solo duerme. Levántate, es el tiempo que te levantes, es el tiempo que te levantes, que rasgues tus vestiduras y digas: solo creo, no lo entiendo, pero lo creo. Tú lo vas a hacer, yo sé que tú lo vas a hacer en mi vida. Jesús, cierra sus ojos. Jesús, Invite a Jesús a que entre a su casa. Pastor, yo ya la senté, vuelva a invitar. Habrá momentos en los que usted siente que no está en casa. Habrá momentos en los que usted siente que hay cosas que le están atormentando, que hay dolor en su vida, que hay ansiedad, la desesperación, la duda, cosas que están viniendo, les están visitando. Pero para que Jesús entre, tiene que salir la duda, la desesperación, la ruina, la muerte. El espíritu de muerte no puede estar donde está el espíritu de vida. Él dice: yo soy la vida, yo soy el camino, soy la verdad, yo soy la resurrección. Y en esta mañana todo lo que está muerto se le dice: Talita Cumi, hoy tu salud se recobra. En fe tú arrebatas, te despojas de la religión, te despojas de las vestiduras de la ley y te viste con la vestidura de gracia. Talita Cumi, Talita Cumi, Talita Cumi, Talita Cumi, Talita Cumi. Cierra tus ojos. Resucita cada área de su vida, Señor. En su hogar, en sus hijas, en su familia. Toma la carga que he llevado sobre sus hombros que no le pertenecía. Hoy, Señor, la ponemos delante de ti toda carga. Despójese de toda carga en esta mañana. Póngala delante del altar, haga algo simbólico y diga: pongo y rindo esta carga delante de ti en esta mañana. Lo rindo delante de ti. Talita Cumi, el maestro está pasando por este lugar. El maestro está pasando. En medio de la multitud tiene que levantarse personas que anhelan un solo toque de la presencia de Jesús. Gente que se mueve en medio de la multitud en fe, que le cree al maestro, que dice: Señor amado, estoy caminando en medio de una multitud incrédula, de una multitud llena de religión, llena de temores, pero yo voy a abrirme camino en medio de ellos y voy a tocar tu manto, porque lo que está fluyendo de mí que no es tuyo tiene que ser cortado. Padre, así como se secó la higuera a través de tu palabra, hoy se seca todo aquello que no viene de ti en mi vida. Todo lo que me ha estado visitando, espíritus de inmoralidad sexual, espíritus en las áreas de las emociones, hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, se tiene que ir toda depresión, toda angustia, toda desesperación, porque Jesús va a entrar a tu casa, así como entró en la casa de Zaqueo, así como se encontró con Bartimeo, así como liberó a la hija de la mujer cananea, así como levantó a la hija de Jairo, así como se secó el flujo de sangre en esta mujer, lo va a hacer en usted en esta mañana. Solo cree. Levanta tus manos y créele a Él. Dile: yo creo en ti, Jesús. Solo soy alguien que necesito de ti. Una sola palabra tuya, un solo toque tuyo, Señor, hará que mi vida sea cambiada para siempre. Talita Cumi, tocar el borde de su manto,
Ciegos ven, oídos son abiertos, paralíticos son sanados, endemoniados son liberados, muertos son resucitados. Al caminar del Santo de Israel, a todo lugar donde Jesús entraba, había una manifestación de la gloria de Dios. Esa misma gloria está descendiendo hoy sobre este lugar. La nube de la presencia de Dios está posándose hoy sobre su vida. Pero usted se tiene que despojar de las vestiduras, de las posiciones, de los estudios que tenga, y decirle: Señor amado, no hay mayor conocimiento que el que viene de ti. Yo he podido aprender teología, pero tú eres el dueño de la teología, tú eres el maestro, tú eres la palabra, el verbo de Dios. Deja que el verbo de Dios se encarne en tu vida. Dile: ven a mí, encárnate en mí, vive en mí. Menguo, tú creces, yo menguo, tú creces. Hoy menguo para que tú crezcas, hoy soy menos para que tú seas más. Tú en mí, oh Padre, yo en ti. Tú en mí, Jesús, haz tu obra, quita lo que estorba, arranca de mí, Señor amado, todo lo que nos sirve, y que la salsa esté siempre ardiendo, porque el ángel de Jehová está en medio de ella, porque el Espíritu de Dios, que es fuego, hace que la salsa arda. Hay fuego en el altar, hay fuego en tu casa, hay fuego en la relación, hay fuego en tu matrimonio, hay fuego en tu relación, hay fuego en tus hijos, hay fuego, hay fuego, hay fuego del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios llena tu casa. Tarina Kumi, levántate, levántate, levántate. Oh Santo, gloria, oh Sai para la Kendala, oh Rasaya. Oh Santo, tú eres santo, mi alma te alaba, mi alma te alaba, Señor. Mi alma tiene hambre y sed de tu presencia. Más de ti. Levanta sus manos al cielo. Dile: delante de ti solo soy alguien que necesito, como dice la canción, un toque del maestro. Él es el maestro, él es el pastor, él es el profeta, él es el evangelista, él es todo. Todos los ministerios contenidos en un hombre, todos los dones contenidos en un hombre. Él es el sanador, el perdonador. Es él, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Jesús. Jesús. Dile el nombre de él, dilo: Jesús. Jesús. Nómbralo. Llámalo. Llámalo por su nombre. Dile: Yeshua. Yeshua HaMashiach. Él es el Amén. Él es el Ruach Adosai, el Santo de Israel. Es el Espíritu de la profecía. Él es el Amén. Si usted ha tenido hambre, la Biblia dice que Él es el pan que cayó del cielo, el maná que llovía cada día y los judíos comían de Él. Él es la palabra viva, Él es el cordero inmolado, Él es el león de la tribu de Judá que ruge en esta mañana sobre tu vida y te dice: levántate porque no estás muerto, levántate porque tengo cosas que hacer contigo. Como le dijo Elías cuando estaba debajo del árbol: levántate que el largo camino te espera, hay camino para ti, porque hay promesa y no he terminado contigo, aún no he terminado contigo, no he llegado a cumplir aún el propósito que tengo en ti. Sigue avanzando, sigue caminando, come, como le dijo a la niña: deben de comer, así hoy come tú, come de la palabra de Dios y levántate, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, la gloria de Dios ha venido sobre ti, porque conocerán de ti las naciones, conocerán de ti, porque el Espíritu de Dios, el Ruach, sopla hoy sobre tu vida. El Ruach Adosai, Santo, Rey, Sai, Barabara. Oh, sí, oh. Gloria a tu nombre, Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, levántate y resplandece. Hoy ha nacido su luz en ti. Hoy ha resucitado el